diferentes, querido. Este rey Saúl debía de esperar conforme a lo que dijo el profeta Samuel. Esperar las indicaciones, no moverse. Querido, si Dios no te ha dicho que te muevas de un lugar, no lo hagas. Sabes, muchas veces fracasamos, tropezamos, nos golpeamos porque nos movemos fuera de la voluntad de Dios. Aleluya. Nos movemos fuera de la voluntad de Dios, querido. Y yo sé que muchos de los que están conectados, escuchando, quizá han hecho cosas en sus vidas fuera del orden de Dios. Y yo sé que no les han salido bien, querido. Yo sé que no ha salido bien. Yo he tomado decisiones fuera del orden de Dios y no me ha salido bien. Y después digo, si hubiera caminado de la mano con Dios, no hubiera tomado estas decisiones que hoy en día las he tomado. Ahora, la historia de Usa es impresionante porque nos deja una lección eterna de obediencia. Saúl, el rey Saúl, el profeta Samuel, sí, nos enseña la importancia de la obediencia. De hecho, el rey Saúl, cuando fue a aniquilar a un pueblo, le habían dado la instrucción de acabar hasta con el rey. Él tomó las decisiones que pensó que eran las correctas a raíz de la presión de la población o la presión que le ejerció el pueblo. Sin embargo, no fue lo mejor que él hizo, no debió de tomar esa decisión. Y ahí aprendemos un poco más sobre la importancia de la obediencia, que vale más la obediencia que el sacrificio. Quiero que te quedes con ese mensaje hoy en la cabeza, que vale más la obediencia que el sacrificio. Y para eso la historia de Usa nos deja una lección eterna, querido, de la importancia de la obediencia. ¿Sabes? Usa, esta persona no era cualquier persona, no era un pagano, no era quizá un pueblo enemigo de Dios, no era un gentil, no era alguien que no sabía nada de Dios. Esta persona, ¿sabes? Es impresionante porque la historia de Usa te enseña a ti y a mí la importancia de la obediencia. Ahora, cuando tú lees toda la historia de Usa, te quedas cuestionándote, porque lo que realmente este varón hizo nos deja mucho que pensar, ¿no? En un espacio, en un marco espiritual. La verdad que, como te hago mención, Usa no era un enemigo de Dios, no era un pagano, no era alguien que estaba en contra de todo lo que se hacía para Dios. Más bien, esta persona era un israelita, ¿sabes? Hijo de Abinadab. Era un israelita, hijo de Abinadab. Conocía muy bien todo esto de Dios. Conocía muy bien. De hecho, en la casa de Usa, que este personaje o esta persona es hijo de Abinadab, en la casa de Usa, el arca del pacto había permanecido por varios tiempos, por varios años, había permanecido el arca del pacto. El arca del pacto había permanecido en la casa de Usa. Y esta persona, Usa, hijo de Abinadab, él creció viendo el arca, del pacto. Él tenía una relación, él tenía un convivio con el arca del pacto, ¿sabes? Él sabía muy bien, desde pequeño, ¿sabes qué es crecer viendo un símbolo? Crecer viendo todas las prácticas que hace tu papá Abinadab, en este caso, el papá Abinadab, el papá de Usa. Sabía muy bien todo lo que se practicaba. Sabía muy bien de la importancia, sabía muy bien de la delicadeza del arca del pacto. Conocía mucho. Porque me dirás, bueno, Brian, ¿cómo crees tú de que él conocía mucho? Si creció viendo el arca del pacto, si creció
escuchando sobre el arca del pacto, pues eso me da a entender a mí de que este varón sabía mucho sobre el arca, ¿no? Manejaba conceptos, definiciones, todo lo que tenía que ver con el arca del pacto, ¿no? Ahora, un día aparece Mateo. Dios te bendiga, querido. Bendiciones, Mateo. Un abrazo. Un día el rey David decide, se anima, aparece el rey David, se le ocurre mover, se le ocurre trasladar el arca, de la casa de Usa. Se le ocurre moverlo, se le ocurre trasladarlo, ¿no? Está el rey David, pasa el tiempo, bueno, mucho tiempo estuvo en la casa de Usa. Ahora yo decido trasladarlo, yo quiero mover el arca, yo quiero trasladar el arca, ¿no? Y ahí es donde empieza el primer error. Por eso, querido, yo te decía, en Dios no vale querer o tratar de ayudarlo, Él es soberano, ¿sabes? Porque la precisión quirúrgica con la que Dios opera es muy diferente y es muy difícil a que nosotros podamos llegar a realizar las cosas conforme a lo que Él desea. ¿Sabes? A veces nuestra intención, humanamente hablando, no está mal, humanamente hablando, pero en el orden o en la línea espiritual podemos tener problemas. Y ahí, cuando David, este varón, decide retirar el arca del pacto, retirarlo de la casa de Usa, y ahí se comienza a cometer el primer error. El primer error de seguir las instrucciones divinas. No, realmente ya había instrucciones. Y una de las instrucciones era que más bien los levitas o este grupo de personas indicadas, señaladas, para que puedan trasladar el arca del pacto en sus hombros, querido. Esas eran las indicaciones, que el pueblo o los escogidos levitas puedan trasladar, más bien en los hombros de este linaje o de este grupo de personas escogidas, debía de ser trasladada el arca del pacto, ¿no? Y ahí, en lugar de seguir las instrucciones divinas, estos locos la pusieron sobre un carro nuevo tirado por bueyes. ¿Sabes? Ellos, en lugar de alinearse, en lugar de hacer lo que ya estaba en la Escritura, ¿sabes? En muchas ocasiones nosotros fallamos o fracasamos porque queremos. ¿Por qué te digo esto? Brian, tal vez me dirás, quizás no es así, pero yo diría, bueno, ya todo está escrito. De alguna forma deberíamos de alinearnos o encaminarnos y caminar en lo que ya está establecido. La ley o lo divino escrito era que en los hombros de los levitas fuese trasladado el arca del pacto. Aparece este varón, quizá humanamente hablando no está mal, quizá humanamente hablando la intención es buena. Quiere David, el rey David, después de mucho tiempo que permanecía el arca del pacto en la casa de Usa, decide moverlo, y ahí pues ellos de alguna forma tenían un carro nuevo tirado por bueyes, habían diseñado un carro nuevo. Y vaya, si nosotros a nivel terrenal vemos las cosas, David tenía una intención buena, ¿no? Un carro nuevo, ahí cargaron el arca del pacto. Me imagino yo de que los bueyes eran los mejores que habían escogido para trasladar el arca del pacto. Sin embargo, no era lo que Dios había establecido, no era lo que Dios quería. Ahora, si leemos Éxodo 25, 14 al 15, dice de esta manera: Dios ya había escogido que el arca debía ser cargada únicamente sobre los hombros de los levitas. Eso es lo que Dios ya había establecido. No podemos contradecir lo que Dios estableció. Queriendo o intentando ayudar a Dios, podemos atrofiar la precisión con la cual Dios, amados queridos, nosotros no estamos, como quien dice, preparados para
poder ayudar a Dios. Y la intención no vale, la intención no vale. Vale más la obediencia. ¿Sabes? Ahora, en medio del trayecto de los bueyes, bueno, en medio de estar moviendo, en medio de que de estas personas pues colocan el arca del pacto, está Usa ahí ayudando, colaborando, todo marchaba bien, colocan de alguna forma en este nuevo carro tirado por bueyes, todo marcha bien, todo iba bien, pero en medio de la trayectoria dice la escritura de que los bueyes tropezaron y el arca estuvo a punto de caer. Es decir, ellos en el trayecto iban avanzando, iban todo bien, todo salía bien, pero en uno de los bueyes llega y se tropieza y el arca del pacto casi se cae. Estaba por caerse, estuvo a punto de caerse. ¿Qué fue lo que sucede? ¿Qué fue lo que sucedió para ese entonces? Usa con una reacción humana y aparentemente lógica, porque si algo se está cayendo, lo primero que nosotros queremos es ayudar, acomodar, corregir, rectificar, ¿no? Y aparentemente, pues una acción lógica, ¿no? Él extendió su mano para sostenerla. Se tropieza el buey, el arca casi cae, él extiende su mano y él desea o intenta sostenerla, ¿no? Sostenerla. Pero en ese instante Dios lo hirió y murió junto al arca. Ahí nomás murió, ¿sabes? Ahí nomás murió. Usa intenta acomodar el arca y Dios lo hirió a muerte, ¿no? Son mensajes fuertes, son mensajes muy fuertes, ¿no? Y uno se preguntaría, Brian, ¿qué sucedió ahí? ¿Por qué, Brian? ¿Qué pasó ahí? Dime qué pasó. ¿Por qué sucedió esto, no? Porque la obediencia a Dios nunca puede ser sustituida. Yo puedo querer salvar a una multitud de personas, querido. Yo puedo querer viajar para predicar a miles de personas y que éstas se salven. Pero si no es bajo los lineamientos, si no es bajo la obediencia de Dios, voy a fracasar, querido. Nunca puede ser sustituido por unas buenas intenciones que yo tenga. Para el Señor no era un simple descuido, ¿sabes? Sino una transgresión directa a lo que Él ya había ordenado. Es como una ofensa directa a lo que Dios ya había ordenado. El error comenzó mucho antes de que Usa tocara el arca. El error comenzó cuando el rey David quizá ignoró, bueno, no quizá, sino que él literalmente ignoró lo que estaba establecido ya en Éxodos y Números, lo que ya estaba establecido, ¿no? El error comenzó mucho antes, la verdad. No era de realizarlo de esa forma. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que tenemos en esta tarde? ¿Qué es lo que tú y yo podemos aprender, queridos? Brian, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Sabes? No basta con querer ayudar a Dios. No basta. No basta con querer ayudar a Dios. No es nuestra lógica, sino su palabra que la marca en el camino. O sea, no sirve nuestra lógica. Lo que a los ojos humanos parece razonable puede ser desobediencia delante de Dios. Por eso la Biblia nos recuerda. Por eso es importante leer. La Biblia pasa recordándonos. La obediencia vale más que los sacrificios. Es lo que yo te decía del rey Saúl. Él no debía de hacer holocaustos. Él no debía de perdonar al rey cuando Dios, por medio del profeta Samuel, le dijo: necesito que extermines ese pueblo. Vale más la obediencia, querido. Dios no se deleita con los sacrificios. Dios no disfruta con los sacrificios. Él se complace con la obediencia. La obediencia no es negociable ni opcional. Es una cuestión de vida o muerte. ¿Sabes lo que le pasó a esta persona? Quizá en esos tiempos, pues la forma en cómo Dios obraba era bastante diferente a lo que sucede después de la llegada del Mesías. Sin embargo, hoy en día seguimos muriendo en temas espirituales. La muerte de hoy en día se canaliza a nivel espiritual. Hay muerte espiritual. Hay muerte espiritual.
Queridos, es un mensaje corto, pero ojalá que me hayas escuchado, ojalá que te sirva, ojalá que puedas reflexionar, ojalá que quizá podamos rectificar o bien reorientar nuestro camino, ojalá que podamos redefinir, redireccionar, reorientar nuestro camino. Si estábamos haciendo las cosas quizá fuera de lo que Dios ha establecido, pensando que estamos ayudando a Dios o colaborándole a Dios, aunque nuestras intenciones sean las mejores, tengamos sumo cuidado, mucho cuidado. Queridos, de este lado te saluda tu hermano, tu amigo y hermano Brian Castro. Cuídate mucho, pasa feliz tarde y no te olvides, vale más la obediencia. No te olvides, vale más la obediencia. Feliz tarde.